Hola amigas, estamos aquí desde la Unión Paraguaya para compartir con ustedes un nuevo tema del curso de liderazgo del nivel 2. El tema que nos convoca se titula Desarrollando la resiliencia en los niños. Hemos creado un mundo muy complejo para nuestros niños y a menudo los dejamos solos con sus miedos, con su confusión, su incertidumbre. Y de ahí que los niños en la actualidad necesiten del cuidado responsable de adultos comprensivos que los ayuden en sus asuntos incómodos, traumáticos, mediante la identificación y el estímulo de cualidades de resiliencia. Nosotros podemos hacer la diferencia en esos niños, en esos jovencitos, como futuros ciudadanos de este mundo e integrantes del reino de los cielos. Pero, ¿qué es resiliencia? ¿Qué significa ser resiliente? ¿Qué características tiene una persona resiliente? Podemos definir a resiliencia, como es un término utilizado para definir la capacidad humana de pasar por experiencias adversas, sucesivas y poder salir victorioso. Capacidad que tienen las personas para sobreponerse a la adversidad. Es decir, cuando sufrimos embates en la vida, tenemos la capacidad de fortalecernos en las desgracias y salir incluso indemnes, lograr también cierto equilibrio, triunfar sobre el dolor, superar retos, lograr metas a pesar de la adversidad y desarrollar fuerza a través del sufrimiento. Los adultos necesitamos ser modelos para nuestros niños. Esa es la manera práctica que ellos vean en nosotros. Podemos proporcionarles actividades para dialogar con ellos, para crear en ellos confianza, que puedan tener un propósito, enseñar cómo enfrentar los problemas, manejar el estrés, tomar decisiones, proporcionar casos de estudios tal vez para que los niños puedan trabajar en esa área. Podemos de una u otra manera ir trabajando con ellos para fortalecer eso. Pero vamos a hablar de 11 claves, 11 cualidades que podemos identificar en los niños, en los jovencitos, y podemos fortalecerlos, podemos tratar de desarrollar esas características, esas claves para que ellos puedan tener resiliencia, para que ellos puedan ser resilientes. Pero ¿por qué es importante hablar de resiliencia? Más allá de la lente con la que uno lo mire, ya sea social, familiar, espiritual, religioso, la resiliencia capacita y alienta a ser altruista, a ayudar a los demás y a trabajar por la vida. Entonces, aún muchas de las características de un niño resiliente se están estudiando, pero es importante tener en cuenta algunas para ir desarrollándolas para sortear las dificultades. La primera cualidad de la que vamos a pasar a desarrollar es la cualidad de la elección. Elegir triunfar en medio de las dificultades, de las situaciones intolerables de las que se puede obtener libertad y fuerza. Elegir aferrarnos a las imágenes de amor, gozo, que dan esperanza. Viktor Frankl, en su libro El hombre en busca de sentido, hizo esta poderosa declaración. La última de las libertades humanas es escoger una actitud en una determinada serie de circunstancias. Frankl ejemplificó el espíritu humano y su lucha por sobrevivir saliendo victorioso de una situación terrible. Estuvo por largo tiempo prisionero en un campo de concentración nazi que dejó al descubierto su existencia vacía. Se le preguntó al doctor Frankl por qué no se había quitado la vida.
Y respondió a esa pregunta explicando que la última elección era escoger entre la vida y la muerte. Y él escogió vivir. Él dice que cada una de las decisiones, incluso la más pequeña que tengamos que hacer, puede darnos libertad y fuerza. Simón era un muchacho de 15 años que mostraba conductas adolescentes difíciles. Comentaba con frecuencia que no había nada bueno en su vida. Aunque su consejero hacía repasos regulares sobre su realidad para confirmarle que existían situaciones positivas y muchas personas a su alrededor, él persistía que no podía ver ninguna. El concepto de elección, como es usado por cada quien en su forma de pensar, le fue presentado a Simón y se le repitió en muchas sesiones de asesoramiento junto a su consejero. Y después de muchas discusiones sobre el poder de la elección para cambiar las cosas negativas en positiva, un eventual incidente hizo cambiar la comprensión de Simón. Un día, al salir de la escuela, saludó a su consejero con una sonrisa. Al preguntarle ¿cómo estuvo tu día?, él respondió, bueno, una respuesta que generalmente no daba. Y a continuación procedió a explicar que él había decidido ser feliz. Y cuán afortunado era, y lo es cada niño, cada jovencito, el haber aprendido esa cualidad a temprana edad. El poder de elegir nuestros pensamientos y el impacto de las imágenes, de los mensajes positivos, se han convertido en una herramienta viable en la resistencia, en la resiliencia de Simón, y lo puede ser en cada uno de los chicos también. Una segunda cualidad para hablar es el optimismo. Optimismo es tener esperanza para el futuro, voluntad para dejar que otros se afirmen en esa esperanza, entender que se puede crear una actitud feliz al buscar lo bueno y creando resultados positivos, diciendo una palabra amable o realizando un acto bondadoso. Los padres de Alicia se divorciaron cuando ella tenía 12 años y ella se sentía diferente a los demás niños. Y ella necesitaba de otros chicos para poder hablar sobre el tema. Y decidió poner un anuncio en la escuela, un anuncio en el boletín, donde invitaba a otros niños que se unieran y formó así el Club del Divorcio, donde los niños se juntaban y dialogaban sobre la situación que veían. Otra cualidad es el valor. Valor incluso cuando sienten temor o infelicidad. Valor, suelen superar sus temores al trabajar por una buena causa. Enrique, el hermano de Tania, murió asesinado a tiros cuando ella tenía 15 años. Esto la dejó devastada. Y ella quería hacer algo para detener la violencia en su barrio. En su comunidad se preparó una reunión para hablar sobre la violencia y se le invitó, el pastor se acercó y le pidió que ella pudiera decir unas palabras acerca de la muerte de su hermano. Ella era tímida y sentía temor de pensar que tenía que hablar en frente de tanta gente. Tener el coraje de sentir miedo y aún así animarse a hablar resalta la fuerza de Tania en su rostro lleno de miedo. Poder hacerlo a pesar de la situación. Entonces dijimos, elección, optimismo, valor, metas realistas. Enfrentando metas realistas, eligiendo opciones que estén de acuerdo con el autoconocimiento de las fortalezas y las debilidades. Tommy era un muchachito que estaba terminando su escuela primaria y tenía que asistir al colegio que por tradición familiar lo habían hecho sus padres y sus abuelos.
pero él estaba decidido a decirles que él no iría porque no sentía que pudiera encajar en ese ambiente, que no era para él. Amaba el arte, el diseño gráfico y escogió una escuela que llenara las necesidades de sus talentos especiales. Cada uno se conoce y puede elegir y proponerse metas realistas. En quinto lugar tenemos el humor. Ver humor en ellos mismos y algunas veces en las situaciones que los rodean. Humor es la habilidad para reír en los tiempos difíciles y eso puede ayudar también a aligerar esos momentos difíciles. Amy, de 8 años, comprendió que cuando todos se burlaban de ella, ella no podía ensimismarse. Ella comprendió que cuando los chicos empezaban a reírse de ella, ella tenía que reírse también. De esa manera cesaron las burlas y cesaron las risas de los demás compañeros. Reírse de las cualidades y las debilidades también que uno tiene. Podemos repasar entonces. Tenemos, en primer lugar, la elección, optimismo, valor, metas realistas, humor, confianza en sí mismo. Confianza en sí mismo es estar dispuesto a experimentar con nuevas ideas, que permitan que nuevas experiencias en su vida les generen confianza en sí mismo. Tomás, de 11 años, descubrió un programa apto para su edad de su grupo que creaba campamentos para la paz mundial en países extranjeros. Un campamento que se encontraba en las montañas de Japón. Y sus padres se negaron a que él asistiera. Él hizo un acuerdo con ellos, diciendo, voy a tender la cama, voy a sacar a pasear al perro, voy a cepillarme los dientes todos los días. Y aún así los padres se negaron. Finalmente Tomás comenzó con su promoción verbal. Sé que puedo hacerlo. Sé que va a ser grandioso. Resumiendo la historia, Tomás asistió ese verano al campamento y fue la aventura de su vida. Fue la apertura de nuevas perspectivas de crecimiento interno y una mayor comprensión cultural. Eso en cuanto a confianza en sí mismo. Otra cualidad es aprecio de sí mismo. Sacar algo bueno del concepto de ellos mismos para crear cambios en sus vidas. Aprender de sus errores para desarrollar nuevas estrategias para afrontar problemas. Mati era un joven que vivía con una rara forma de distrofia muscular. Y el dolor asociado con la pérdida de sus 3 hermanos por causa de la misma enfermedad que amenazaba su vida. Llegó a ser un valiente poeta galardonado, inspirando a otros mediante una profunda comprensión, enorme percepción más allá de sus años, así como una perspectiva optimista del peregrinaje de su corazón. Fue autor de muchos libros, incluyendo Peregrinaje a través del corazón, Cantos del corazón, en los cuales expresaba sus luchas en la vida, la esperanza, sabiduría, así como humor, en una forma deliciosa que invita a la reflexión. Fue un ejemplo perfecto de niño que tomó los difíciles retos que se le presentaron, usándolos para ofrecer nuevas lecciones y diálogos al mundo para ayudar a otros. Mati donó parte de sus ganancias a distintas entidades benéficas, habló en televisión, dio seminarios, conferencias, inspirando a niños y adultos para encontrar el lugar en donde puedan ser transformadas las fuentes de conflicto en su vida hacia mayores niveles de comprensión y reconocimiento.
El siguiente es uno de los poemas de Mati. Quiero compartirlo con ustedes. Sus palabras personifican la resistencia de un joven que vive con una enfermedad que amenaza su vida, lleno de gratitud por estar vivo y apreciando siempre el momento presente. El poema se titula El regalo diario. ¿Sabes qué? Mañana es un nuevo día. Hoy es un nuevo día. En realidad, cada día es un nuevo día. Gracias, Dios, por todos estos buenos y especiales nuevos días. Mati falleció a la edad de 14 años. ¿Cuánto aprecio tenía de sí mismo? Otra cualidad es la aceptación y satisfacción. Reconocer las fortalezas y los talentos, así también como las vulnerabilidades. Sentirse satisfecho con ellos mismos y con sus compañeros. Sentirse cómodos al pedir ayuda a los adultos. Ariel era una niña de 6º grado que experimentó la muerte de su padre cuando tenía 10. Y ella formó parte de un grupo de apoyo contra el dolor, compartió sus sentimientos con los compañeros, con los amigos, con la familia durante un largo tiempo. Y cuando ella estuvo lista para regresar a la escuela, se puso en contacto con el consejero para ver si había algún niño, algún chico al cual ella podía aconsejar, al cual ella podía contarle su situación. Resumiendo, les cuento que ella llegó a formar el Club de Pena del Dolor. El Club de Pena donde otros niños que habían perdido a sus familiares podían reunirse y podían compartir en ese proyecto que había ideado a Ariel. Otra de las cualidades es transformando vidas mediante la acción productiva. Los niños resilientes aprenden que la transformación de las experiencias aprenden de las transformaciones de las experiencias pasadas y construyen sobre ellas. Adoptan nuevas medidas productivas para lograr metas. Son seguros de sí mismos al establecer formas de trabajar mediante la adversidad. Andrés, de 16 años, descubrió que cuando estuvo el ataque terrorista el 11 de septiembre, viviendo en Washington, D.C., conocía a muchas de las personas que trabajaban en el Pentágono. Y él sintió mucha bronca, mucho enojo por esa situación. Él quería recorrer todas las calles y mostrar a los terroristas que no les tenía miedo y que no iba a cambiar su rutina ni su estilo de vida por causa de ellos. Declaró audazmente: ellos no pueden ganar, no pueden decirme lo que debo hacer. Y un año después, Andrés aún sentía firmemente que no se sentía intimidado por el terrorismo y compartió sus sentimientos en un poema que dice así: cuando los terroristas infunden temor porque ganan, sus víctimas no son los fallecidos, sus víctimas son todos aquellos que cambian su vida por el temor que se deriva de sus actos terroristas. Sentir miedo es perder, perder es morir. Este joven, a la edad de 17 años, aún continúa estudiando, tratando de convertirse en un técnico de emergencia, después de admirar el heroísmo de tanto personal de emergencia. Fue muy marcado allí en esa situación el 11 de septiembre, transformando entonces, dije, sus vidas mediante la acción productiva. Podemos repasar. En primer lugar, tenemos la elección, poder elegir una actitud. Después tenemos el optimismo, ver el lado positivo de las cosas. Valor, a pesar de la timidez, ser valiente,
tener metas realistas, proponerse y proponerle a los niños metas a la altura de cada uno de ellos, conociendo su fortaleza y sus debilidades. Humor, poder reírse hasta de ellos mismos. Confianza en sí mismo, aprecio de sí mismo, aceptación, satisfacción, transformando la vida mediante la acción productiva. Décimo lugar, tenemos la creatividad. La creatividad es un refuerzo de autoestima para los niños. Alienta a los niños a explorar parte de sí mismos en forma atrayente. Es una salida curativa para las áreas de problemas y un medio de autoexpresión que es tan particular como cada individuo. Linda Goldman, que es una escritora y consejera, relató una experiencia en cuanto a la creatividad, cuando ella tuvo que escribir un ensayo acerca de un tema libre, y ella eligió el tema de la muerte. Estaba segura que su profesor también apreciaría el trabajo que había hecho. Sin embargo, cuando le devuelven el trabajo, tenía un desaprobado. Ella no comprendió en ese momento por qué la habían desaprobado. Sin embargo, ella continuó aconsejando, enseñando y escribiendo durante su edad adulta, en un esfuerzo por refinar sus pensamientos y expresar su perspectiva sobre el tema de la muerte y los que están por morir. Poder tener creatividad ayuda también. Otra cualidad muy importante es la espiritualidad. La individualidad de los niños y el sistema significativo de creencias puede crear un marco sólido para enfrentar positivamente los problemas de la vida. Un adolescente llamado Tomás estaba muy enojado con Dios. Un día entró a su sesión de terapia por motivo de duelo y preguntó: ¿por qué Dios tuvo que matar a mi madre en ese accidente de avión? El consejero no podía dar respuesta a su pregunta, pero podía empezar a comentar su enojo hacia Dios, sus fuertes sentimientos sobre la inesperada muerte de su madre, así como sus creencias espirituales. Los adultos pueden respetar el sistema de creencia espiritual de cada uno de los niños. Los niños pueden sentirse reconfortados cuando piensan en sus sentimientos hacia Dios y logran expresarlo. Usted puede alentarlos a hacer una oración, orar con ellos, encender una vela. Usted puede alentarlos de diferentes maneras. Cristina, de 6 años, dibujó una imagen de su perspectiva espiritual después del 11 de septiembre. Aun cuando las torres están en llamas y la gente está triste, ella parece reconfortada al sentir que Dios traerá consuelo a la gente, ya que Él lo sabe todo. Pero ¿cómo podemos hacer esto en forma práctica? ¿Cómo podemos bajar para fomentar la resiliencia a los niños, a los jovencitos en nuestra iglesia? En primer lugar, podemos formar grupos de 4 o de 5 y seleccionar un personaje de la Biblia o una historia, identificar la situación difícil por la que ha pasado esa persona e identificar las fortalezas y las formas que sostuvieron, cómo se sostuvieron esas personas en esa situación difícil. De esa manera podemos promover la resiliencia. Podemos hacerlo definir a los niños resiliencia, por ejemplo. Podemos hablar acerca de fuerza, de liderazgo y de valor. Podemos decirle que ellos expresen en sus propias palabras y que expliquen qué es resiliencia. Otra de las maneras que podemos generar el diálogo y hablar con los niños es hacer un inventario de resiliencia, que ellos puedan
identificar un momento difícil en su vida y ver qué hicieron, ¿no? Hay que ayudarlos también a identificar qué atributos tienen ellos y cómo utilizarlos en el presente y en el futuro. Podemos dar ejemplo de algunas personas, cómo respondió determinada persona, qué dijeron, cómo se sintieron ellos, cómo se sentirán ahora. Podemos también utilizar recursos de la comunidad, oradores, podemos invitar a alguien que haya pasado por una situación difícil y que venga y les cuente. Podemos hacer también un concurso de mi héroe. Entonces los niños pueden disfrazarse o pueden escribir sobre su héroe preferido. Y después de un diálogo con todos los miembros de la clase, se puede votar cuál es el héroe ganador. Se puede también dar un premio a los chicos resilientes. Uno puede elaborar, cada uno tener una lista de cualidades y de acuerdo a eso ver quién tiene más cualidad y darle un premio, premiarlo. Confiar en Dios para tener fortaleza. Confiar en Dios para tener fortaleza. Podemos presentar a los niños esa fortaleza, esas perlas bíblicas que tenemos nosotros. Voy a compartir con ustedes Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Romanos 8:31, que dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos también la promesa de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O San Mateo capítulo 19, versículo 26, que dice, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Quiero compartir para terminar el poema de Mati Stepanik, que le ha dado sentido y esperanza a otros niños. Él pasó por momentos difíciles, por situaciones difíciles. Sin embargo, pudo compartir a pesar de todo este poema, que dice así, ¿sabes qué? Mañana es un nuevo día. Hoy es un nuevo día. En realidad, cada día es un nuevo día. Gracias, Dios, por todos estos nuevos y especiales días. Dios te bendiga y que puedas tener muchos niños con cualidades de resiliencia.